buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Alejandro Franco de Midas Latinoamérica y nos sentimos muy emocionados de tenerlos esta tarde con nosotros para disfrutar de un nuevo espacio de comunidad. Antes de comenzar con el webinar, quisiera confirmar que el audio y video se están proyectando de forma correcta. En la parte superior izquierda de sus pantallas encontrarán el panel de interacción, así que agradezco que alguno de ustedes levante la manito si en este momento todo se escucha y se ve de forma adecuada. Ok, perfecto, ya por acá veo algunas manitos levantadas, así que podemos comenzar. Les doy entonces la bienvenida al webinar de Cimentaciones Profundas con Midas GTS NX. Estamos encantados de contar con su presencia hoy. En este espacio vamos a explorar las capacidades avanzadas de nuestro software Midas GTS NX y cómo puede ser esta una herramienta invaluable en el diseño y análisis de las cimentaciones profundas. A lo largo de la sesión, nuestro experto les guiará a través de ejemplos prácticos y responderá a sus preguntas, así que no duden en participar a través del panel de preguntas. De antemano agradecemos su tiempo y estamos seguros de que encontrarán este contenido supremamente enriquecedor. Comencemos por hablar un poco acerca de nosotros. Midas nació en 1989 en Seúl, en Corea del Sur, como un desarrollo dentro de uno de los principales productores del acero, el grupo POSCO, y actualmente tenemos más de 22.000 usuarios ubicados en 120 países alrededor del mundo, los cuales son atendidos mediante 10 oficinas regionales y 35 distribuidores. En América Latina, puntualmente, contamos con 3 oficinas regionales, una ubicada en Nueva York, otra ubicada en Medellín, Colombia y una más en Ciudad de México, donde damos soporte a más de 500 compañías en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la historia entonces que respalda Midas? Bueno, como les comenté anteriormente, Midas se funda en 1989 en Seúl. Para 1996 nace el software Midas Gen, es nuestro software para análisis y diseño de edificaciones y estructuras generales. En 2001 nace Midas Civil, un software enfocado en el análisis y diseño de puentes. Y en 2005 nace Midas GTS NX para análisis geotécnicos en 2 y 3 dimensiones. En 2015 nuestro software GTS migra a Midas GTS NX como una New Experience para todos ustedes. Actualmente contamos con el respaldo de 145 compañías en Latinoamérica en el sector de la geotecnia. Y en esta presentación les comparto algunas de las compañías en México que confían en nosotros. Son usuarios a quienes les doy un saludo muy especial y les agradezco por acompañarnos. Así como las empresas en Colombia, donde tenemos empresas de importantísima reputación y trayectoria. Así como las empresas que nos acompañan desde Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica y otros tantos países que se me quedan por fuera en esta presentación, a quienes también agradecemos muchísimo por acompañarnos y confiar en nosotros. Importante también mencionar las universidades con quienes actualmente mantenemos convenios, tenemos convenios con las principales universidades del país y es una nueva invitación para ustedes que si alguno de ustedes es docente en una universidad, se acerquen a mí para que podamos establecer una alianza estratégica con la universidad y puedan utilizar cualquiera de nuestros softwares en toda la actividad académica. Les menciono un poco acerca de los próximos eventos. En diciembre tendremos entrenamientos en la Ciudad de México. Estas fechas aún están por definir. Y en Medellín, el 4 de diciembre tendremos entrenamiento de Midas Civil y el 5 de diciembre tendremos entrenamiento en Midas Gen. Yo los invito para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y página web donde estaremos próximamente publicando toda la información al respecto para que no se vayan a quedar sin sus cupos. Y los invito también a que nos acompañen en el webinar de efectos de la interacción sobre la estructura en puentes e edificaciones. Este webinar abarcará los 3 programas principales de Midas, el Civil, GTS NX y Midas Gen. Este webinar será dividido en 2 sesiones. La primera será el 19 de noviembre y la segunda parte se desarrollará el 28 de noviembre. En nuestra página web podrán encontrar la página para que hagan su registro y también los esperamos a todos. Doy paso entonces a presentar a nuestro ingeniero. Les hablo de Cristian Fabián Gómez. Cristian es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de proyectos geotécnicos que abarcan el análisis y diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes, excavaciones, terraplenes y llenos, aplicando conocimientos en mecánica de suelos y mecánica de rocas, modelación numérica y técnicas de investigación de campo.
Cristian actualmente forma parte del equipo de soporte técnico de Latinoamérica para Mías GTS NX, donde contribuye al desarrollo técnico de los proyectos de los usuarios. Y bueno, finalmente quien les habla, Alejandro Franco, yo soy el asesor comercial para usuarios de Latinoamérica. Si tienen cualquier inquietud o duda respecto a cualquier tema que se les pueda ocurrir, pueden contactarme con toda tranquilidad mediante el correo electrónico o mediante WhatsApp directamente, que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Agradecemos entonces su confianza y nuevamente el tiempo y disponibilidad para estar con nosotros esta tarde. Espero entonces que sea un espacio supremamente provechoso para ustedes y le doy paso entonces al ingeniero Cristian para que comencemos de una vez ya con todo el contenido técnico. Muchas gracias Alejandro por la presentación. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Cristian Gómez, hago parte del área de soporte técnico para Mías en Latinoamérica y hoy traigo a ustedes este webinar de cimentaciones profundas con Mías GTS NX. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la presentación tendremos un espacio para responderlas. Las que no alcancemos a cubrir, las responderemos por correo electrónico. Este webinar está dividido en 4 partes principales. En la primera, haremos una breve introducción teórica sobre pilotes individuales y grupo de pilotes. En la segunda, hablaré de algunas de las funcionalidades del programa, incluyendo los modelos constitutivos, los elementos disponibles, el mallado, las interfaces, los métodos de emulación de pilotes y los análisis disponibles. La tercera parte estará enfocada en casos prácticos. Veremos cómo se construyeron y analizaron algunos ejemplos dentro del programa, entre ellos la introducción suelo-estructura, el comportamiento de un pilote bajo condiciones de licuación, succión bajo carga lateral y la modelación de pruebas de carga. Finalmente, en la cuarta parte, hablaremos sobre la generación de resultados. Revisaremos las herramientas que el programa ofrece para crear distintos tipos de reportes, incluyendo tablas de datos, reportes en Word y Excel con imágenes, y para mí el más destacable, el PDF en 3 dimensiones. Sin más, comencemos. ¿Cuándo usar cimentaciones profundas? Cuando diseñamos una cimentación, una de las primeras decisiones es si debemos optar por una cimentación superficial o profunda. Esto depende de factores como la resistencia del suelo, las cargas que debe soportar la estructura y las condiciones del entorno o la zona de cimentación. En las imágenes que ustedes pueden ver, se presentan algunas situaciones en las que podría ser necesaria una cimentación profunda. La primera es frente a la presencia de un suelo blando como estrato superficial, donde es necesaria una cimentación profunda que transfiera la carga a una mayor profundidad sobre un estrato de mayor rigidez. También, cuando ese estrato de mayor rigidez no se encuentra a una profundidad considerable, las cargas se transmiten alrededor de la fricción lateral del fuste. En este caso, denominamos esto como un pilote flotante. Otra ocasión o situación es cuando se experimentan fuerzas de tracción o levantamiento. Ante estas cargas, las cimentaciones superficiales no resulta ser la mejor solución, por lo que se recurre a pilotes o cimentaciones profundas que transfieren dichas cargas alrededor del suelo circundante. Adicional a esto, frente a cargas laterales, las cimentaciones profundas experimentan un mejor comportamiento que las cimentaciones superficiales, al igual que frente a cargas inclinadas, que como es el caso de la figura E, requiere incluso de un número adicional de pilotes para soportarlas. Otra situación es cuando se tienen en vías principalmente algunas barreras muy altas o muros de contención de ruido. En la figura G podemos ver uno de los casos más comunes, que es la socavación. Ante esta situación, las cimentaciones profundas resultan ser la mejor opción, siempre y cuando se garantice que la longitud de la misma se encuentre entre una zona de apoyo y supere esa zona de posible socavación o erosión de los materiales. Otra situación, y frente a eventos dinámicos, cuando el suelo es susceptible a licuarse, en el caso de las arenas, las cimentaciones profundas resultan ser más apropiadas. Pero al igual deben considerarse pues la acción dinámica del sismo e incluso el arrastre del material susceptible a licuarse. En la imagen I pueden ver otra de las maneras de implementar las cimentaciones profundas, como son barreras de choque frente a embarcaciones en el caso de puentes. En la imagen siguiente pueden denotar
La implementación, perdón. Bueno, ahora hablaremos de pilotes individuales y su capacidad de carga. Los pilotes básicamente son elementos que utilizamos para transmitir cargas de una estructura al suelo y su capacidad de carga última se puede dividir en dos componentes básicos, la resistencia por fuste y la resistencia de la punta. La resistencia del fuste se genera en la superficie lateral del pilote, o sea, entre el contacto del pilote y el suelo a lo largo de su longitud. Si el suelo es arcilloso, esta resistencia se calcula a partir de su propiedad de adherencia o adhesión. En cambio, si el suelo es arenoso, se usa lo que conocemos como fricción superficial. Por otro lado, la resistencia por la punta es la fuerza que puede resistir en la base del pilote. Este valor depende de la capacidad del suelo bajo el pilote y el área de la punta. En la práctica, este modelo de resistencia ha sido la base para desarrollar distintos métodos, tanto teóricos como empíricos, considerando factores como el tipo de suelo, cohesivo, granular o roca, el método de instalación, si fue hincado, excavado o colado en sitio, y del material que compone el pilote, ya sea el concreto, acero o madera. En cuanto al asentamiento vertical de un pilote individual, este se produce cuando aplicamos una carga sobre el pilote y este experimenta un desplazamiento vertical. Este desplazamiento o asentamiento total, ST, como pueden ver en la imagen, es la suma del asentamiento elástico del pilote, S1, el asentamiento por fuste, S2, y el asentamiento en la punta, S3. El asentamiento elástico ocurre debido a la compresión del propio material del pilote, es decir, el pilote se deforma internamente debido a la carga, experimentando un acortamiento. El asentamiento debido a la deformación axial o a lo largo del fuste del pilote depende de la interacción entre el pilote y el suelo. Cuando el suelo resiste la carga, el pilote experimenta una ligera deformación o desplazamiento a lo largo de su longitud. Finalmente, el asentamiento en la punta es el asentamiento que se produce justo en la base del pilote, donde la carga se transfiere directamente al suelo en el fondo. Uno de los aspectos más relevantes en el diseño de una cimentación profunda y de un pilote individual es la resistencia lateral. Esta resistencia está determinada por la interacción entre el suelo y el pilote bajo cargas horizontales. Para analizar este fenómeno se utilizan dos enfoques comúnmente, el de la resistencia última del suelo como es el método de Brooms y el de las deformaciones admisibles como el análisis PY. El método de Brooms, la resistencia última se determina a partir del cálculo de la rigidez lateral del pilote. Este método utiliza una serie de coeficientes de rigidez para suelos granulares y cohesivos, considerando tanto la rigidez y el diámetro de la sección del pilote. Para suelos cohesivos se aplica el módulo de reacción horizontal K, mientras que para suelos granulares se introduce un factor de incremento de rigidez NH. Como mencioné anteriormente, este enfoque se centra en la resistencia última del suelo, asumiendo que el comportamiento del mismo es lineal bajo cargas laterales y trata al pilote como un elemento rígido. Es aplicable tanto en suelos granulares como cohesivos. Además, es fundamental discretizar el comportamiento del pilote, ya sea como pilote largo o corto. Cabe destacar que este método no tiene en cuenta la aplicación de cargas axiales. Ahora, el análisis PY se enfoca en los desplazamientos admisibles del suelo, simplificando el comportamiento del suelo en una relación entre presión lateral y desplazamiento del pilote. Considera la no linealidad del suelo al representar la resistencia como una serie de resortes a lo largo de la longitud del pilote. Además, divide el pilote en una serie de vigas sobre las cuales se calculan de manera independiente desplazamientos laterales y fuerzas sobre ellas. Por último, esta metodología es aplicable tanto a suelos granulares cohesivos y se han desarrollado curvas para rocas. Bueno, en esta diapositiva pueden apreciar una pequeña comparación entre un análisis PY y un análisis numérico. El análisis PY es uno de los más completos para evaluar la carga lateral en pilotes y asimismo uno de los más recomendados por los códigos de diseño. Sin embargo, frente a un análisis numérico, el análisis PY presenta algunas similitudes como diferencias. Por ejemplo, en el comportamiento del suelo, el análisis PY está basado en curvas características PY, mientras en un análisis numérico podemos considerar modelos constitutivos de comportamiento del suelo. El análisis PY considera un elemento del pilote como una viga. En el análisis numérico podemos considerar desde una viga con comportamiento lineal o no lineal hasta un sólido en 3 dimensiones. En la interacción suelo-estructura, el análisis PY también se basa en la curva PY. En el análisis numérico se cuenta con elementos de interfaz que permiten modelar
esa interacción y ese movimiento relativo entre el suelo y el elemento de pilote. Para la modelación de las estructuras superiores, algunos análisis PY permiten incorporarlas, como otros no. El análisis numérico es posible manejarlos, ya sea como un elemento sólido o un elemento de comportamiento en dos direcciones. Entre estructuras adyacentes, el análisis PY aún no considera esas cargas adicionales que pueden transmitir estructuras adyacentes. En análisis numéricos sí, es posible modelar ese tipo de estructuras adyacentes, ya sean desde edificaciones hasta excavaciones y demás. Y otro, y muy importante, son las etapas constructivas. En el análisis PY no es posible aún considerar el comportamiento frente a las etapas constructivas de un procedimiento de excavación o demás, mientras que en el análisis numérico es posible modelar esos tipos de etapas constructivas para considerar todo el tema del comportamiento del suelo frente a esos diferentes episodios de excavaciones o construcciones. Comúnmente, el diseño de cimentaciones profundas se implementan en grupos de pilotes. Esto porque las cargas que puede transmitir alguna estructura no son suficientemente manejables por un pilote individual. Además, es usual considerar también la unión entre ellos por una placa de reparto. El análisis de un grupo de pilotes incluye evaluar su capacidad de carga, los asentamientos y la resistencia lateral. La capacidad de carga del grupo depende de la eficiencia del conjunto y la resistencia nominal de cada pilote. Dicha eficiencia estará íntimamente relacionada con la separación entre los ejes de los grupos del pilote y puede desencadenar una reducción de esfuerzos entre ellos. Los asentamientos de un grupo de pilotes pueden dividirse en dos tipos principalmente. Los asentamientos elásticos, que dependen del ancho de la sección del grupo, del diámetro de cada pilote, y el asentamiento elástico individual. Por otro lado, los asentamientos por consolidación usualmente utilizan el método de la distribución de esfuerzo 2:1 o de zapata equivalente. Modela cómo se distribuye la carga en el suelo y cómo ésta se consolida a lo largo del tiempo debido al aumento de presión. En cuanto a la resistencia lateral, el grupo es afectado en sí por la distribución y cercanía de cada uno de los pilotes al punto de aplicación de la carga lateral, para lo cual los códigos de diseño nos piden considerar un factor multiplicador según el arreglo, posición y diámetro del pilote. Bueno, como mencioné anteriormente, es muy común el uso de grupo de pilotes más allá de un pilote individual. Además, estos siempre se encuentran acompañados de una losa superior, la cual distribuye las cargas tanto en el suelo como en los pilotes. Esta situación es un claro ejemplo de la interacción suelo-estructura que se puede desarrollar en la realidad. En el esquema de la izquierda se observa una losa de cimentación la cual está apoyada sobre varios pilotes. La capacidad de carga total será la sumatoria de la capacidad de cada uno de los pilotes y la capacidad de la losa. La capacidad del pilote estará en función tanto de la resistencia en la punta del pilote como la resistencia por fricción lateral o fuste. La capacidad de la losa corresponde a la distribución de presiones en el área de la losa. Así, para asegurar las condiciones de capacidad del sistema losa-pilote, la capacidad total debe ser mayor o igual a las cargas transmitidas afectadas por un factor de seguridad, que usualmente determina los códigos. En la imagen de la derecha se detallan las interacciones entre los diferentes elementos del sistema losa-pilotes. La interacción pilote-suelo se da por la transferencia de la carga del pilote al suelo, tanto por la fricción lateral como la resistencia en la punta. La interacción losa-suelo se da cuando la losa transmite la carga directamente al suelo a través de su área de contacto, redistribuyendo las presiones. La interacción losa-pilote se da cuando actúa como un medio para la transferencia de las cargas de la losa hacia los pilotes. Y la interacción pilote-pilote existe cuando se han colocado a distancias relativamente cortas, lo cual afecta tanto la distribución de la carga como la eficiencia del sistema. La proximidad entre pilotes puede generar zonas de influencia superpuestas en el suelo, causando una reducción de la capacidad de los mismos. Y bueno, con esto hemos llegado al final de la primera parte de este webinar. No sin antes destacar esta parte del tema de interacción suelo-estructura. Sabemos que desde los métodos analíticos, incluyendo el método de la curva PY, a veces resulta un poco complejo considerar todos los elementos que influyen en la cimentación, ya sean desde las losas, desde los pilotes y el mismo suelo.
Aquí es donde entra a jugar un poco relevante los métodos de análisis numéricos, como el que presenta Midas GTS-NX, especialmente en las tres dimensiones. A continuación, pasaremos a la segunda parte donde veremos las funcionalidades del programa. Bueno, como sé que aquí probablemente ya se encuentren usuarios de Midas GTS-NX, hay personas que hasta ahora están empezando a conocernos, voy a hacer un pequeño breve resumen de la interfaz del programa y su ambiente de trabajo. Midas GTS, como ya saben, es un método de elementos finitos para análisis geotécnicos tanto en 2 y 3 dimensiones. Su flujo se organiza en 5 etapas principales. La primera es la etapa de la creación de la geometría del modelo. Esta incluye tanto la creación del terreno a analizar como el de la estructura. Esta geometría se puede generar directamente en el programa utilizando puntos, líneas, superficies o sólidos, o se puede importar desde programas con formato CAD o formato incluso de modelos geológicos como LeapFrog o mineros como Datamine. Después de definir la geometría se pasa a la etapa del mallado, pero esta etapa del mallado se compone también de la definición de un material y una propiedad. Los materiales básicamente representan el comportamiento específico de los elementos descritos a través de un modelo constitutivo. Por otro lado, las propiedades o la propiedad determina cómo este material se aplicará en el modelo, ya sea si su comportamiento es en una dimensión, en dos o en tres dimensiones, y reflejan las características geométricas y estructurales del elemento. Con los materiales y propiedades definidos, se procede ahora sí a crear la malla. Esta malla también puede ser tetraédrica, hexaédrica o híbrida. La malla se ajusta en tamaño y separación según las necesidades del análisis y las zonas de interés que requieren refinamiento. Después de esto, se establecen las condiciones de borde y las cargas. Las condiciones de borde incluyen desde restricciones en desplazamientos, rotaciones o incluso considerar aguas freáticas o lluvias y cargas ya sean estáticas o dinámicas, tanto axiales, laterales o momentos. Luego de definir las condiciones de frontera, se procede al análisis de la etapa y ejecución del modelo. Este análisis se ejecuta según las necesidades del proyecto y el caso que se quiere analizar, ya sean desde estabilidad de taludes, excavaciones, análisis de esfuerzo de formación, consolidación, dinámicos o análisis acoplados. Finalizada la etapa de análisis, llegamos a la revisión de los resultados. El programa ofrece una variedad de herramientas para visualizar estos resultados, ya sean desde proyecciones con contornos de deformaciones, contornos de esfuerzos, depresiones de poros y demás, hasta la manera de exportar tablas, gráficos y reportes en Excel, o incluso en PDFs tridimensionales. En la versión más reciente del programa se cuenta con 33 módulos constitutivos. A nivel general, destacan el More Column y el More Column modificado, así como el Hardening Soil a pequeñas deformaciones. Para arenas, se cuenta con modelos tanto en condiciones estáticas como dinámicas, como es el NorSand en la condición estática, y para dinámicas se tienen con el modelo modificado de USSand y el P4Sand. Además, en la última actualización del programa se añadió un modelo desarrollado en Japón que corresponde al modelo Bowl Model, que es el modelo del tazón o cuenco, que básicamente modela la dilatancia en tres direcciones. Para arcillas se cuenta con modelos como el Soft Soil y el Soft Soil Concrete, el modelo Can Clay modificado, el modelo de Sekiguchi-Ota, que considera tanto la viscosidad o no de los materiales, y el generalizado S-Clays One. Para rocas se cuenta con el modelo Hook and Brown y Hook and Brown generalizado, así como el Jointing Rock Mass. Y uno adicional es el CWFS, que simula la falla frágil a condiciones geotécnicas de gran profundidad. También se cuenta con modelos constructivos como el concreto, que considera tanto el agrietamiento como la plasticidad y daño del mismo. Adicional, también existe la posibilidad que el usuario configure su modelo constitutivo, ya sea para un suelo o para un material estructural. Uno de los factores clave para garantizar un modelo de elementos numéricos con resultados confiables es la selección del modelo constitutivo, bajo lo cual se computará nuestro material.
En la diapositiva que ustedes están viendo hay 4 características que deberían tenerse en consideración a la hora de seleccionar el modelo constitutivo, ya sea por el tipo de suelo, por el tipo de trayectoria o comportamiento, a la carga a la cual estará sometida y el tipo de drenaje que puede presentar. Así, para una arcilla normalmente consolidada, Subsoil demuestra un buen comportamiento, así como para arenas saturadas el Norsan y para rocas el Jucan Brown, generalizado también. En cuanto al tipo de trayectoria, si el material es principalmente elástico, pues un modelo elástico lo puede representar de la mejor manera. Para materiales elastoplásticos, Morcolom y Hardening Soil. Para cargas monotónicas, Morcolom presenta un buen comportamiento y ya cuando las cargas monotónicas son del tipo de carga y descarga, Hardening Soil con pequeñas deformaciones se ajusta mejor. Para cargas cíclicas es posible considerar un Hardening Drenovich. En cuanto al tipo de drenaje, Hardening Soil es el que mejor se ajusta a cualquiera de esos tipos de drenaje. En cuanto a un drenaje lento, Can Clay se ajusta mejor, sobre todo para análisis de consolidación. Para condiciones de arenas no drenadas, para análisis cíclicos, UVC Sand mantiene un buen comportamiento. Y cuando las cargas son del tipo monotónicas, ya Norsan vuelve también a ser de mejor ajuste. En mías GTS-NX se pueden considerar elementos ya sea en una, dos o tres dimensiones. Los elementos de una dimensión están compuestos principalmente por dos nodos, en donde una dimensión es significativamente mayor que las otras dos, como es en el caso de vigas, pilotes o cables. En estos elementos se pueden representar fuerzas tanto axiales, cortantes o momentos, como desplazamientos a lo largo de su longitud. Los elementos 2D, en cambio, son aquellos en los cuales dos dimensiones son más representativas que la tercera, como es en el caso de placas y losas. Estos elementos están compuestos por 3 a 8 nodos y en ellos se pueden considerar deformaciones, esfuerzos y momentos en el plano. Los elementos 3D se conforman de 4 a 20 nodos, en donde las tres dimensiones son comparables entre sí, representando volúmenes, en los cuales se producen fuerzas y esfuerzos en todas las direcciones. En la librería de elementos del programa se encuentran varios tipos. Para el caso de la una dimensión, se tienen desde geogrillas, truss, vigas y vigas embebidas o truss embebidos. Los elementos embebidos tienen la ventaja de que no requieren conexión nodal directa, ya que el programa lo realiza de manera automática. Estos elementos pueden definirse con diversas secciones, tales como secciones circulares sólidas, cuadradas, huecas, compuestas de acero y concreto, así como secciones en T o en I, entre otras. Además, una vez seleccionadas el tipo de sección y el material del elemento, recuerden que esto corresponde al modelo constitutivo, la selección del material. El programa calcula automáticamente las áreas y los momentos de inercia y define la rigidez axial y rigidez a fricción del elemento. En cuanto a los elementos 2D, el programa ofrece opciones como los tipos shell o cascara, también elementos de deformación plana y esfuerzo plano, así como el mismo material geogrilla pero en dos dimensiones. Y un elemento axisimétrico. Estos elementos también pueden combinarse con elementos 1 o de dos dimensiones, como se observa en la imagen de la derecha, donde una losa 2D se puede conectar con elementos tipo 1D que representan pilotes. Para los elementos 3D, básicamente se definen como sólidos, se generan como volúmenes y se usan más en la modelación de componentes. También se pueden usar en la modelación de componentes estructurales como son losas o pilotes o apoyos de puentes, así como estratos o capas de suelo. Además, el programa incluye otros elementos como las interfaces, los enlaces rígidos y elásticos y otro tipo de interfaces diseñadas directamente para pilotes. Dentro del programa se pueden crear dos tipos de mallas principales, una malla general de primer orden y una de segundo o alto orden.
La malla de primer orden está compuesta por elementos que tienen nodos solo en sus vértices y pues son ideales para análisis que requieren un menor gasto computacional. Por otro lado, los elementos de alto orden incluyen nodos adicionales en sus extremos. Esto incrementa la precisión, sin embargo, este tipo de malla requiere mayor capacidad de cómputo y pues se utiliza principalmente en análisis que requieren una mayor sensibilidad, como puede ser los análisis de estabilidad por reducción de la resistencia. Dentro de estas dos opciones es posible generar mallas tetraédricas o hexaédricas y también una malla híbrida que combina ambos tipos. En el caso de la malla híbrida, el programa ajusta automáticamente la forma de la malla según la geometría del modelo, permitiendo el encaje de formas complejas como rectángulos o figuras irregulares, incluso círculos, como se aprecia en la imagen, donde hay un círculo con una malla tetraédrica embebido entre una malla hexaédrica, perdón. Eh, También es posible ajustar manualmente la distribución de los elementos en la malla, pues lo cual resulta muy útil en áreas específicas, como en el caso de túneles en el programa, donde se generan concentraciones de esfuerzo alrededor de la circunferencia. En la parte superior pueden ver, por ejemplo, que se observa una malla 2D con un agujero donde en la imagen de color azul el mallado se generó automáticamente en el programa utilizando una malla híbrida. En la imagen amarilla, en la parte inferior, se usó una de las herramientas del programa para el control del tamaño por capas, donde al agregar capas concéntricas adicionales alrededor del círculo, se puede generar una mejor captura de la distribución de los esfuerzos y las deformaciones. En la parte inferior se muestra una malla 3D donde se aplicaron controles de tamaño, que son los puntos rojos que observan en la imagen, que esta herramienta se denomina como control de tamaño o size control en el programa, y lo que hace es que garantiza que a la hora del mallado el programa respete esos tamaños y nos genere la malla en los sectores adicionales con un tamaño que predefinimos, pero en los contornos con el tamaño de control o el size control lo respeto. Dentro del programa, adicionales a los elementos de 1, 2 y 3 dimensiones, se cuenta con elementos de interfaz. Estos elementos de interfaz se utilizan para modelar el contacto y la interacción entre los distintos materiales o componentes como el suelo y estructuras. Es básicamente una superficie que permite un movimiento relativo entre los dos materiales en direcciones normal y tangencial. Esto significa que los elementos pueden deslizarse, separarse o transmitirse fuerzas entre sí. Si observamos la imagen de la izquierda, tenemos dos casos, el elemento sin interfaz y uno con el elemento de interfaz. Sin el elemento de interfaz, los elementos pues, sólidos o en ese caso el suelo comparten los mismos nodos, por lo que no hay un movimiento relativo entre ellos y existe una compatibilidad de los desplazamientos. Con el elemento de interfaz, los nodos se separan y se crean pares de nodos conectados por resortes, lo cual permite desplazamientos relativos y una interacción entre los materiales. A la derecha se muestran los tres tipos de interfaces que se pueden usar en el programa. La interfaz tipo línea, básicamente que modela el comportamiento entre elementos planos 2D y elementos de una dirección. O también entre elementos de una dirección y sólidos 3D. La interfaz plana se puede utilizar para modelar el comportamiento entre dos elementos sólidos de 3 dimensiones o entre un elemento plano de 2 dimensiones y algún elemento sólido. Adicional a estas existe una interfaz tipo Shell, básicamente está diseñada para modelar las juntas o las uniones entre elementos de 2 dimensiones tipo Shell. Esta se usa habitualmente para modelar las uniones entre los revestimientos de los túneles. El comportamiento de las interfaces en el programa se define por la ley de Coulomb, en la cual la fricción en la interfaz depende de un coeficiente de fricción entre ambos materiales y de las fuerzas de confinamiento aplicadas perpendicularmente a la interfaz.
En las imágenes que se muestran podemos ver los parámetros que el programa permite definir para estas interfaces, como son un módulo de rigidez normal y un módulo de rigidez tangencial o cortante. Además de un valor de cohesión y un ángulo de fricción de la interfaz, y también es posible considerar un ángulo de latancia, una resistencia a la tensión y una rigidez normal para esa tensión en la interfaz. Aunque en la práctica las propiedades de la interfaces idealmente se deberían obtener a partir de datos experimentales, existen correlaciones empíricas para el cálculo de estos parámetros, como las que usa un asistente propio de GTS. Por otro lado, también es posible considerar el flujo y la transferencia de calor a lo largo de la interfaz. En cuanto al asistente o wizard de GTS, este utiliza formulaciones basadas en el módulo de corte, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo adyacente a la interfaz. Estos se ajustan con un factor de reducción, el cual varía entre 0,5 a 1 según los tipos de materiales que se encuentren en contacto. Con estos valores reducidos, el programa calcula el módulo normal, el módulo cortante, perdón, y los parámetros de cohesión y fricción de la interfaz. Además, se considera un espesor virtual, el cual viene como predeterminado el programa con un valor de 0,1 y este disminuye a medida que aumenta la diferencia de rigidez entre el suelo y la estructura. Además del comportamiento de interfaz basado en la ley de Coulomb, MIAS GTS-NX incluye una interfaz específica para modelar pilotes en una dimensión. Esta interfaz, que es de tipo línea, considera tanto la resistencia por fuste como en la punta del pilote. Para la interfaz del fuste se debe ingresar un valor máximo de la resistencia del pilote antes de fallar, un módulo de rigidez transversal o cortante K sub T y un módulo de rigidez normal K sub N. En cuanto a la resistencia en la punta del pilote, se debe ingresar la máxima carga de compresión resistida por la punta antes de fallar y un módulo de rigidez en la punta asociada a la misma. Aunque estas propiedades deberían obtenerse mediante ensayos de carga, también pueden estimarse con valores analíticos según el criterio del diseñador. Es posible además definir cambios de materiales y rigideces a lo largo de la interfaz. En versiones anteriores se tenía que crear una interfaz por cada tipo de material. Actualmente el programa ofrece una alternativa que es ingresar valores en función de la profundidad del pilote en el programa con diferentes datos de rigidez según el material o funciones de fuerza desplazamiento también asociadas al pilote, básicamente una curva PY. Adicional a esto, en la interfaz de tipo fuste se puede considerar la transferencia de calor. Eh, bueno, en esta parte pueden observar o les voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular los parámetros de ingreso en el programa a partir de datos de una prueba de carga. Entonces, supongamos que en la prueba de carga la resistencia máxima de compresión por el fuste antes de la falla fue de 100 kN. La fuerza horizontal para esa prueba fue de 500 y la longitud del pilote es de 10 metros. El asentamiento bajo carga lateral fue de 1 centímetro y el desplazamiento lateral fue de 2 centímetros. En este caso, se ha considerado un espesor del pilote por unidad de longitud de 1 metro y entonces la resistencia máxima compresión de la interfaz del fuste se calcula dividiendo la resistencia máxima de compresión obtenido en la prueba de carga sobre el producto de la longitud del pilote y el espesor del mismo por unidad de longitud. En cuanto al módulo de rigidez transversal, se obtiene dividiendo la resistencia máxima de compresión del pilote sobre el asentamiento alcanzado antes de la falla bajo carga axial.
El módulo de rigidez normal se calcula dividiendo la fuerza horizontal máxima obtenida en la prueba sobre el espesor por unidad de longitud del pilote y el desplazamiento lateral alcanzado para esa carga lateral. Y bueno, después de repasar un poco el tema de los elementos disponibles en el programa, tanto en una, dos y tres dimensiones, los tipos de mallados que nos ofrece el mismo y demás, entramos a ver los métodos que tiene el programa para el modelado de pilotes. En esencia son tres, los cuales consideran un sólido 3D más otro sólido 3D, un sólido 3D más una viga, que es un elemento 1D, y un sólido 3D más una viga embebida, también elemento de una dimensión. El primero, que corresponde al sólido 3D más sólido 3D, básicamente es que el suelo se modela como un sólido y el pilote de la misma manera también es un sólido. Con esto obtenemos un modelo en el cual se debe garantizar la conexión entre mallas, que al ser elementos sólidos unidos, el programa básicamente genera esa conexión de manera automática. Sin embargo, antes de llegar al análisis, es necesario, como hemos venido viendo a lo largo, considerar un elemento de interfaz que modele ese desplazamiento relativo entre elementos, que para este caso, al ser elementos sólidos estar en contacto, se requiere una interfaz plana, y ya con esto tendríamos definido nuestro modelo de análisis. Ahora, para la segunda alternativa, que corresponde a un sólido y un elemento de una dimensión, el sólido, al igual que el anterior, se sigue utilizando para los suelos, y el elemento de una dimensión en este caso se utiliza para el pilote. Es un elemento tipo beam o viga. En este caso particular, el elemento de una dimensión sí tiene que garantizarse esa conexión nodal entre el suelo adyacente, representado por la malla sólida, porque si no se pueden generar problemas de convergencia y resultados que no representan, que no son representativos. Entonces, después de garantizar esa conexión nodal entre el elemento, como pueden apreciar ahí en la imagen central, que los nodos se dirigen hacia el elemento del pilote de una dimensión, es posible aplicar el elemento de interfaz. En este caso puede ser una interfaz tipo línea también, que estaría, pues, su comportamiento estaría bajo la ley de Coulomb. Y pues el elemento que está creado y diseñado específicamente para eso en el programa, que es la interfaz de pilote, perdón, del pilote por fuste y pilote por punta. Digamos que ya con estas consideraciones, ya lo que podemos denominar como pues ya un modelo para el análisis. Cabe destacar que el programa ofrece una vista extruida de la sección del pilote. En este caso es una sección circular sólida, pero no es nada más que una representación visual y no implica una interacción directa entre las mallas. Digamos que lo quería mencionar porque pues a veces da un poco de una forma visual de ver qué sección se le ha asignado a nuestros elementos, pero pues no se debe garantizar la conexión de las mallas en esta vista extruida, sino en la vista de una dimensión, como es el caso de la línea. Bueno, la tercera alternativa, como las dos anteriores, también el suelo se muestra como un sólido. La diferencia específica de esta alternativa y la anterior es que el elemento de una dimensión es una viga embebida, lo que hace que el programa conecte automáticamente esos nodos a la viga. Sin embargo, al generar esa conexión de manera automática, no es posible aplicar un elemento de interfaz en esta alternativa de modelo de pilote, por lo que aquí los desplazamientos pues no van a considerarse relativos entre lo que es el suelo y el elemento estructural. Al igual que en el modelo anterior, también se puede generar una vista extruida del elemento de una dimensión. En este caso pueden ver que es una sección cuadrada maciza, pero igual que mencionaba, esto no es más que una representación gráfica y no
y no representa una interacción directa entre las mallas. Y bueno, definido los elementos, el mallado, las interfaces y demás componentes que requerimos para nuestro análisis, llegamos a esta etapa de seleccionar el tipo de análisis que queremos implementar. Entonces, dentro de GTS es posible realizar tanto análisis directos como análisis por etapas constructivas. En los análisis directos contamos con opciones de análisis estáticos, tanto lineales como no lineales. También análisis de flujos en estado permanente o transitorio. Análisis dinámicos que incluyen desde valores propios, espectros de respuesta, análisis de tiempo historia lineal y no lineal, análisis lineal equivalente en una y dos dimensiones y análisis acoplados, tiempo historia no lineal con estabilidad de taludes por reducción de la resistencia. También se pueden desarrollar análisis de consolidación directos. Para los análisis de estabilidad contamos con el método de la reducción de la resistencia, el método de equilibrio límite y el método de análisis de esfuerzos o SAM, que básicamente es una combinación entre el SRM de reducción y el equilibrio límite, el LEM. Para etapas constructivas contamos con SRM y SAN. Y en el tema de análisis acoplados contamos con análisis tiempo, historia, estabilidad acoplado y análisis de esfuerzo y flujo de estabilidad. En los análisis por etapas constructivas, las opciones son casi las mismas que los análisis directos. Se puede observar que se realiza análisis de esfuerzo drenado o no drenado, flujo transitorio permanente en cada etapa, análisis combinados de esfuerzo, flujo, estabilidad y tiempo historia no lineal. Lo denominamos como totalmente acoplado. El análisis de esfuerzo, flujo, estabilidad y tiempo historia no lineal también es uno de los más completos. También es posible incluir análisis de consolidación, esfuerzo, flujo y esfuerzo, tiempo, historia no lineal por etapas constructivas. Y bien, bueno, hasta aquí llegamos con las dos primeras partes de este webinar. Era pues el repaso, sin entrar en mucho detalle, de algunas de las teorías del diseño de cimentaciones profundas y pilotes, ya sea individuales y en grupo, y todos los elementos que nos ofrece el programa y análisis y demás para la modelación de este tipo de estructuras. Pues a continuación vamos a revisar unos casos prácticos que se han desarrollado con el programa. El primer ejemplo corresponde a la interacción suelo-estructura por un análisis directo. Pues da una de las grandes ventajas de la casa Midas es que dispone tanto de programas para diseño estructural como geotécnico, en este caso GTS, y en los mismos garantiza una interoperabilidad. Es decir, en este ejemplo vemos que en Midasgen se ha modelado un edificio de 9 niveles con una cimentación profunda de pilotes. En el programa estructural, para considerar la rigidez del suelo, se añaden en los pilotes una serie de resortes con cierta rigidez. Sin embargo, este modelo es posible importar y trabajarse directamente en GTS, como pueden ver en la imagen central. Allí podemos añadir todo nuestro modelo geológico geotécnico, nuestros diferentes estratos, además de considerar las propiedades y los modelos constitutivos a cada uno de los estratos de suelo. Este método permite ese análisis directo pues en una sola interfaz, tanto el elemento estructural como del elemento del suelo, lo que nos permite obtener ya tanto las fuerzas, ya sean de los elementos de los pilotes, en el caso de la imagen de la derecha, o incluso fuerzas a nivel de los elementos estructurales. También en este caso el modelo se analizó bajo un análisis dinámico considerando una señal sísmica, donde fue posible obtener también sus desplazamientos tanto en el terreno como en los elementos de los pilotes y la cimentación y los movimientos en el edificio. Ahora pues vamos a ver un poco de este modelo en el programa, donde pues también les hablaré un poco de las herramientas que vimos a lo largo de la presentación. Bueno, ya aquí un poco dentro de la interfaz del programa podemos apreciar el edificio que hemos importado del programa Midasgen.
También el modelo de suelo que se ha considerado para este análisis, que está constituido básicamente por 4 unidades de suelo. Si entramos un poco a mirar el tema de los materiales que tenemos actualmente, entonces los materiales estructurales están con un modelo del tipo elástico. Los materiales solo consideran un morcolor y un subsoil. Y también tenemos el concreto para los pilotes, que es de modelo elástico. Tenemos el material de interfaz, que si ingresamos un poco ahí, vemos que está definido para el pilote bajo una resistencia última y una resistencia, perdón, un módulo de rigidez transversal y un módulo de rigidez, perdón. Si entramos a revisar un poco el material de la interfaz, entonces vemos que está definido bajo una resistencia última, un módulo de rigidez transversal y un módulo de rigidez normal. Como les mencionaba, esta se puede considerar una variación de esta resistencia transversal y de esta rigidez transversal, perdón, y la resistencia última del pilote en función de su longitud. Adicional también se ha incluido esta función en la que también dependiente de la longitud del pilote se puede considerar una función que se base en datos de desplazamiento y datos de fuerza, en este caso pues una fuerza puntual o una fuerza en función de la longitud. Esto permite considerar variaciones en las rigideces de los elementos cuando se tienen, en este caso como en este caso, diferentes materiales. También se tienen para la losa de cimentación elementos elásticos, y para la interfaz de los materiales se ha creado con del tipo, la interfaz de los muros de las excavaciones se ha creado con la herramienta del asistente que posee el programa, que en este caso si entramos acá la podemos apreciar, que aquí ya sabemos que tenemos interfaces tipo línea, tipo shell y tipo plane. Entonces, cuando tenemos una interfaz que queremos definir en función de un factor de reducción, el wizard nos ayuda a eso. Ese factor de reducción sabemos que está en función de los materiales que están en contacto y un espesor virtual que pues por defecto el programa toma como 0.1. Adicional a esto, como mencioné, pues el edificio tiene una cimentación profunda. Voy a apagar las mallas y encender un poco acá solo el edificio y los pilotes. Estos pilotes, como ven ahí, están sobre la vista extruida que nos provee el programa. Estos pilotes, si hacemos uso de la herramienta de medición que tenemos disponible, tienen 23 metros de longitud. Entonces, estos pilotes con vista extruida corresponden a una sección circular que la podemos apreciar aquí en la pestaña de propiedades. Aquí podemos tener, aquí el programa también nos reconoce automáticamente todos los elementos estructurales que fueron considerados en el análisis estructural, como son el tema de las vigas y demás que componen el edificio. Y adicional se van creando las demás que consideremos en este caso como el pilote, que es un pilote de elemento tipo viga con una sección circular. Si vemos aquí se activa la casilla circular, esa sección se puede definir en caso de un diámetro. También tenemos secciones macizas rectangulares que están en función de una altura y un ancho, y secciones un poco pues más complejas como son de pronto secciones en T o secciones en H, o secciones ya compuestas como son secciones con concreto y acero, donde podemos asignar los parámetros tanto del acero como del concreto. Eh, eh, Adicional a esto, el programa calcula, después de asignada la sección, el programa calcula las áreas y las rigideces de cada elemento, y así puede considerar a la hora de realizar el análisis, considera la rigidez en función de las áreas y los momentos de inercia que él ha calculado. Entonces, ya si vamos un poco también a la parte de análisis, podemos, como sabemos, este es un análisis dinámico, entonces considera un sismo en dirección X y en dirección Y. Ese sismo se define también bajo una función de aceleración con el tiempo. Esta función se puede crear fácilmente con datos del paso del tiempo de la señal sísmica y valores de aceleración para que sea incorporada en el momento del análisis. En cuanto a la definición de las etapas, el análisis se hizo por etapas constructivas. Se hicieron tres
modelaciones de etapas, una que incluía solo el nivel de cimentación, que eran los pilotes, las excavaciones y los muros de acompañamiento de la excavación. En la otra etapa constructiva se consideró el edificio, se añadió el edificio como tal, y en la última en la última etapa que se considera el sismo, que pues se evalúa y se ingresa la señal sísmica. Si vamos un poco a la parte de los resultados, vamos a ver que también se hizo un análisis de valores propios. Este análisis de valores propios pues se hace cuando se requiere análisis dinámicos para encontrar los modos con mayor participación de masa para controlar las deformaciones en el rango elástico sobre esos modos con mayor participación. Entonces aquí ya entro un poco de la parte de los resultados. Podemos ver que obtenemos resultados ya sea de desplazamientos en la parte inicial, de esfuerzos y de formaciones en los sólidos. Si abrimos un poco los desplazamientos totales, déjenme activar las mallas para que se vean. Vemos que en esta no se definió como etapa inicial el sismo y no tenemos desplazamientos porque al tratarse de la etapa inicial de esfuerzos, pues despreciamos los desplazamientos. Nos desplazamos un poco a lo largo de las demás etapas. Entendemos que esta es la etapa de la excavación donde se pueden apreciar ya la construcción de los pilotes y después vemos que se impone la carga o básicamente se activa el edificio con todos sus elementos y aquí ya se ingresa la señal sísmica y vemos cómo es el cambio de esos desplazamientos durante el paso del tiempo que se genera el sismo. Adicional a esto también podemos obtener resultados sobre los elementos de pilote tanto en la etapa de esfuerzos iniciales como en la etapa del paso del sismo. Podemos tener fuerzas del tipo axial, fuerzas cortantes y momentos. Si analizamos las fuerzas, voy a apagar acá, voy a encender solo los pilotes. Si analizamos solo la fuerza axial, vemos cómo se distribuye a lo largo del pilote de las fuerzas, donde pues claramente los elementos de la parte central tienen mayor concentración de las fuerzas axiales. También podemos ver cómo estas fuerzas varían a lo largo pues, del paso del sismo, de la señal sísmica, cómo se comportan de manera diferente en la parte de fuerzas axiales. Y vamos a la parte de fuerzas cortantes, también podemos ver que ellos sufren una variación en el caso del evento sísmico. Y si vamos a la parte de los momentos, también vemos cómo ellos se comportan de manera diferente durante el sismo. Todos estos datos son fácilmente extraíbles si los podemos obtener durante tablas en función de ya sea de una malla en específico o de cualquiera. En este caso, si seleccionamos la malla de los pilotes, obtenemos para cada elemento del pilote entonces los valores de momentos en cada uno de los nodos en cada una de la posición dentro del elemento dentro de los elementos en que se divide la viga. Estos datos son fácilmente los podemos copiar seleccionándolos todos y pegándolos en un formato Excel. Ya como datos adicionales que podríamos también tenemos resistencia sobre las interfaces, también tenemos deformaciones sobre los sólidos y también podemos evaluar cada uno de esos incrementos en el paso del sismo. Y pues bueno, hasta aquí mi idea es mostrarles un breve repaso de los modelos que se han desarrollado en el programa. En este caso está este tema de interacción suelo-estructura directo, que es traernos el edificio y modelarlo directamente en el programa de geotecnia. Sobre esto se va a desarrollar un webinar también la próxima semana, donde se abordará con mayor detalle los elementos y demás, y las definiciones para un caso de este tipo. Vamos a volver a la presentación para dar paso al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que les traigo es un pilote bajo licuación. El pilote se ha diseñado como un elemento de una dimensión y se encuentra inmerso en un modelo compuesto por 4 unidades, 3 unidades de suelo y una de roca. La unidad más superficial corresponde a una unidad arcillosa seguido de un estrato arenoso con potencial de licuación. Este estrato se ha modelado con el modelo constitutivo de
VCSAT. Además se han considerado tanto para el elemento de la pila los elementos de interfaz, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, que si las animamos un poco se pueden generar eh, resultados como relaciones de presión de poros durante el evento sísmico que se añadió para considerar la ecuación, así como la variación de los momentos que se producen sobre el pilote. Vamos a ver un poco de esto en la interfaz del programa. Bueno, aquí ya dentro del modelo podemos ver los estratos de suelo. También podemos ver unos elementos adicionales alrededor del modelo, como son estos elementos de color naranja. Estos elementos corresponden a fronteras de campo libre que se utilizan en análisis dinámico para corregir el efecto de rebote que pueden sufrir las ondas sísmicas dentro del modelo. Estas fronteras de campo libre se pueden generar dentro de la malla de mesh, como la ven acá. Estas fronteras de campo libre se pueden generar de tipo línea, tipo plano. Esta tipo línea sería más para en modelos en dos dimensiones, y las tipo planas para modelos en tres dimensiones, como ven en este caso. Estas fronteras de campo libre se pueden definir ya sean absorbentes o propiamente pues, de campo libre. Estas fronteras de campo libre básicamente es como una extrusión virtual de los extremos laterales del modelo para permitir que las ondas transcurran o circulen libremente y no reboten en los extremos del modelo. Las fronteras absorbentes básicamente absorben esas ondas sísmicas en las fronteras del modelo, ya restringiendo los grados de libertad de los nodos en ese modelo. En este modelo, entonces, como les mencionaba, tenemos el suelo licuable definido por el modelo constitutivo del USSANT. Aquí tenemos las propiedades que podemos definir dentro de ese modelo. Este modelo pues es fácilmente, sus parámetros son fácilmente correlacionables con ensayos de campo, entonces es uno de los que es más versátil a la hora de aplicarse. Entonces ya frente al el tema de los resultados, como pues saben, en los análisis dinámicos tenemos que hacer, al igual que el modelo anterior, un análisis de valores propios para determinar los modos con mayor participación de masa. Adicional, este también se constituyó como un análisis por etapas constructivas, donde se inicia con el peso propio, se asignan unas cargas sobre el pilote y se asigna la señal sísmica. Esas cargas sobre el pilote se definen en el caso anterior que estamos haciendo un análisis de interacción sobre estructura directo, pues este es un análisis que se toman las solicitaciones que se calculaban en un análisis estructural sobre la cabeza del pilote. En este caso, esas solicitaciones corresponden a una carga, una fuerza axial, una fuerza cortante y unos momentos que podemos definir directamente desde nuestro set de cargas del análisis estático. También la podemos apreciar aquí en el árbol de trabajo cuando activamos la casilla de Static Load. Vemos aquí cómo se definen esas fuerzas en la cabeza del pilote, esas cargas que pueden ser del tipo vertical, como ven acá, que en dirección Z con un valor de 350 kilonewton, un cortante en X, tenemos también un cortante en Y tenemos un momento también en la dirección X y un momento en la dirección Y. Aquí pues cuando selecciono pueden ver que se ilumina el icono de la fuerza que estoy seleccionando. Entonces, como les mencionaba, este se realiza bajo etapas constructivas, la del peso propio, cargas aplicadas en la cabeza del pilote y la señal sísmica, que pues al igual que en el modelo de interacción directa de suelo-estructura, pues se define una aceleración del suelo en función, determinando una función, en este caso es el sismo, perdón, de Hachinohe, que está definido por unos pasos de tiempo y unos valores de aceleración. Entonces, en cuanto al tema de resultados en este modelo, como veían en la presentación,
Podemos tener desplazamientos a lo largo de todos los elementos, como son las mallas y el pilote. En este caso vamos a ver el desplazamiento en la malla. Cuando ponemos el scroll aquí sobre la barra y lo desplazamos, vemos cómo es el desplazamiento a lo largo de todos los incrementos de tiempo de la señal sísmica. También podemos explorar los elementos directamente sobre los elementos de los pilotes, como son la fuerza axial. Si apagamos las mallas y vemos solo la fuerza del pilote, entonces podemos ver cómo es el comportamiento axial del pilote. En este caso es la del peso propio. Este es cuando se incluyen las cargas tanto axiales como cortantes y momentos, y aquí cómo varía a lo largo de toda la señal sísmica del pilote. Si revisamos que los momentos, que es uno de los valores que más oscila, sobre todo entre el evento dinámico, vemos cómo se desplaza o cambian los valores a lo largo de la longitud completa del pilote, siendo pues los mayores principalmente en la cabeza del mismo. Vemos que algunos momentos parece ser que tienden a fijarse o a asemejarse más a valores de cero cerca ya de la punta, que pues el pilote pareciera que está un poco corto frente a esas solicitaciones del evento sísmico. Y adicional a estos modelos también podemos ver los valores sobre el estrato licuable. Tenemos una casilla que nos revela los valores de presión de poros bajo la condición dinámica. Entonces, si apagamos el estrato más superficial, podemos ver cómo se comporta esa presión de poros. Voy a apagar las superficies de fronteras. Podemos ver cómo se comporta esa presión, esa relación de presión de poros a lo en lo largo del modelo. Vemos que las concentraciones pues son principalmente cerca del pilote. Eh, Adicional a eso también podemos ver una resistencia, una licuación del material con una resistencia normalizada que está en función de la resistencia pico y la resistencia el ángulo de fricción pico y el ángulo de fricción desplazado del material. También podemos observar, pues al igual que en el modelo anterior, datos sobre la interfaz propia del pilote, el pilote y el pilote en la punta. Estos resultados se obtienen también para la casa de peso propio como para los casos durante el sismo. Estamos viendo los resultados de los valores de la interfaz tangencial, de tangente a X, y los valores normales a Y y normales a Z también es posible obtenerlos. Adicional a esto, pues podemos crear las animaciones que les mostré los valores del análisis de valores propios. Pues tenemos esta tabla de resultados donde podemos obtener los porcentajes de mayor participación, los modos con la mayor participación de masa, y con estos valores de mayor participación de masa en el modo podemos ir a buscar el periodo sobre el cual se presenta ese modo con mayor participación de masa. Eso para el análisis, para controlar las deformaciones en el rango elástico del material. Ya aquí podemos volver al modelo. Este modelo se encuentra a más detalle en uno de nuestros webinars disponibles en la plataforma. Digamos que al final de la presentación les voy a dejar esos enlaces para que los puedan visitar y consultar a más detalle. Mi idea es a lo largo de esto es solo presentarles como las alternativas que tenemos para modelar cimentaciones en el programa, y especialmente pues cimentaciones con interfaces. Entonces vamos a regresar a la presentación para ver el siguiente caso de práctico. El siguiente ejemplo es un pilote de succión bajo una carga lateral. Esa carga lateral bajo el pilote se produce por una cadena que une una boya. El pilote se encuentra cimentado en el fondo marino
Bueno, recordemos que estos pilotes de succión básicamente son anillos de acero, son huecos principalmente y se utilizan en pues, la infraestructura que es fuera de la costa. Al ser esto un elemento hueco, en el modelo se ha considerado no como un sólido, sino como un elemento shell de dos dimensiones. En cuanto al pilote pues, de instrucción, pues sabemos que ellos se cimentan básicamente con ese, bueno, su nombre deriva de ese efecto de succión que se produce cuando se hincan y se extrae el agua en el interior con unas bombas, produciendo que el pilote se incruste en el suelo por las diferencias de presiones que se generan dentro de él y el agua circundante. Entonces vamos a ver el modelo que se desarrolló en el programa. Bueno, ya aquí dentro del programa podemos entonces ver que el modelo comprende dos bloques de suelo que se han generado de manera independiente a modo para poder visualizar mejor los resultados. Si desactivo uno de esos bloques de suelo, podemos ver el pilote que se ha creado ahí en ese lecho marino. Este pilote, como les dije anteriormente, es un pilote hueco. Si lo giramos aquí un poco, podemos ver que es un elemento en dos dimensiones que se encuentra completamente hueco. Voy a apagar esa también. Y aquí podemos ver la carga que se le aplica en sentido, esta carga está mantiene una cierta inclinación y es producto de la resultante entre una fuerza en X y una fuerza en Z. Déjenme mostrarles por acá. Entonces, cuando yo me dirijo a ver los tipos de cargas que se han definido, en este cargo es una combinación. La inclinación básicamente se logra con la resultante entre una carga en X y una carga en Z. Entonces, este pilote a ser modelado en dos dimensiones, también es posible aplicarle unas interfaces, como es esta interfaz del tipo plana, al ser un elemento en dos dimensiones que está en contacto con elementos de tres dimensiones. Entonces, respecto a los resultados que se pueden obtener en este modelo, podemos visualizar tanto desplazamientos asociados a esa carga lateral del pilote. Podemos ver cómo se comportan esos desplazamientos. Voy aquí a apagar esta interfaz y voy a apagar esta vez. Entonces podemos ver cómo se comporta el desplazamiento en el pilote, en el elemento hueco, recuerden que es un elemento hueco, a raíz de esas fuerzas horizontales que producen la boya con la unión de la cadena. Aquí podemos ver cómo se distribuyen esos desplazamientos máximos sobre el pilote, sobre este elemento de acero hueco. También podemos obtener ya lo que son los esfuerzos sobre esos elementos. Esos elementos al ser tipo shell podemos obtener resultados sobre los elementos shell, ya sean de fuerzas o esfuerzos. Si queremos ver la fuerza en dirección Y o en la fuerza en dirección X, podemos ver que está concentrada totalmente en el nodo al que se le ha asignado la carga lateral. Y si queremos ver ya los esfuerzos asociados tenemos esfuerzos en los elementos shell, se calculan el esfuerzo tanto en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior del elemento. Entonces podemos tener los resultados de esa manera. Si observamos el resultado en la parte media con dirección X, notamos que también se acumulan precisamente en la zona donde se considera la fuerza lateral. Adicional a esto, pues también se pueden ver los desplazamientos que presenta el suelo asociado a esta carga lateral. Entonces, el suelo pues también experimenta ciertas deformaciones producto de esa carga lateral sobre ese pilote. Perdón. Perdón. Ese suelo experimenta unos desplazamientos asociados a la implementación del pilote, en este caso este pilote hueco. Vamos a apagarlo acá, vamos a ver cómo es el comportamiento de la zona del suelo
por la aplicación de la carga horizontal. Vemos que se generan algunos desplazamientos, sobre todo pues más cercanos en la base, donde se genera la mayor concentración de esfuerzos. Si revisamos nuevamente los esfuerzos del sólido en dirección X, podemos ver que se presenta una concentración en la parte inferior debido a la carga lateral. Bueno, este es otro ejemplo. Aquí pues bueno, esta superficie azul que ustedes pueden ver es el nivel de aguas. Este nivel de aguas, al tratarse pues de una superficie horizontal, fácilmente se puede asignar dentro de las etapas constructivas. Como lo pueden ver acá, en la primera etapa constructiva se definió un nivel de aguas global a 50 metros de profundidad. Bueno, vamos a volver al modelo, perdón, a la presentación para continuar con el último modelo. Este modelo de pilote de succión bajo carga lateral también se encuentra disponible en un webinar que les dejaré al final. Dentro de los últimos casos de aplicación tenemos las pruebas de carga. En este caso el modelo se simuló como elementos sólidos, tanto el pilote como el suelo. Adicional a esto se consideran elementos de interfaz entre la interacción de los pilotes, del pilote y el suelo. Se implementaron 12 etapas de carga en el modelo de análisis, permitiendo establecer una deformación, un desplazamiento total de 21 milímetros en la cabeza del pilote. Ahora vamos a revisar esto un poco a detalle en el programa. Ya dentro de la interfaz del programa podemos observar los diferentes estratos que se han considerado para modelar esta prueba de carga, así como el elemento de pilote en un elemento sólido. Si apago aquí todas las etapas de sólido y vemos solo el pilote, vemos que es un elemento sólido de una malla tetraédrica. Esta malla también, cuando la miramos con las demás, si generamos un corte con la herramienta que nos provee el programa, vemos cómo la conexión se genera de manera adecuada entre los elementos del pilote sólido y los elementos del suelo adyacente. Esto les mencionaba que era crucial para la hora de garantizar resultados precisos y la convergencia del modelo. Adicional a estos elementos también se han considerado los elementos pues de interfaz entre el pilote. Estos elementos para la interfaz del pilote, que es este que vemos acá, se ha definido, si vamos a la parte de materiales, se ha definido mediante la ley de Coulomb, considerando valores promedio de los resultados de la prueba de carga que se hizo para simular esta. Adicional a esto, entonces si vamos a la parte de los resultados, podemos ver, si activamos todas las mallas, podemos ver el tema de los desplazamientos que se generaron a lo largo de los incrementos de carga. Aquí vemos que en la parte inicial no se consideraron desplazamientos porque se encuentra sometido a los estados de cursos iniciales, y aquí vamos a notar unas pequeñas deformaciones que se generan principalmente en la cabeza del pilote. Si generamos nuevamente el plano de corte, podemos ver dentro del modelo cómo esa distribución de desplazamientos durante todos los incrementos de carga. En este momento estamos aplicando una carga de 1900 kN y el máximo desplazamiento se produce cuando se aplica la carga de 7020 kN con alrededor de 21 milímetros. Estas cargas fueron aplicadas en cargas directas sobre el nodo, como las ven acá. Son cargas que se fueron aplicando directamente sobre el nodo del piloto y fueron incrementando hasta llegar a ciertos valores y determinar el valor de falla del piloto. Si activamos también aquí, podemos activar, si activamos esta opción de valor, podemos ver unas etiquetas que nos muestran el valor máximo y mínimo a lo largo de cualquiera de los elementos. Si nos desplazamos nuevamente entre las diferentes etapas, vemos cómo varía el valor del desplazamiento, sobre todo en la cabeza, a la hora de aplicar las cargas. Finalmente, al igual que los modelos anteriores, este modelo también se encuentra más bien en un artículo del blog que está disponible en nuestra página web. Y pues bueno, hasta aquí finalizamos con los modelos de prueba que se realizaron con el programa. Volveremos a la presentación ya para presentar la parte final de los resultados.
Ya para finalizar, pues nuestra última etapa en la que está dividido este webinar hablaremos un poco de la extracción de resultados y tipos de reportes. Entonces, cuando estamos revisando los resultados que obtuvimos de un análisis, pues sabemos que tenemos unos contornos, ya sea de formaciones o esfuerzos y demás, que se producen en los elementos, ya sean sólidos o en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, incluso elementos de una dimensión, elementos estructurales como los pilotes o las vigas. Entonces, directamente en el programa podemos extraer los datos de esos nodos en un formato tabla que pues sabemos que es fácilmente se puede copiar y pegar en Excel. Adicional a eso podemos seleccionar un nodo en particular que sea de nuestro interés para obtener el dato del mismo, y esto también se puede realizar como se observa en la imagen de la derecha cuando hacemos un corte del modelo tridimensional. Dentro de esas zonas interiores de los modelos podemos también generar esas etiquetas que nos permiten obtener el valor preciso del nodo. En cuanto a los reportes en cuanto a los tipos de reportes que tenemos reportes de materiales en PDF. En él se pueden generar toda una tabla que engloba los diferentes tipos de materiales que se han usado en el modelo, y en ellos se almacenan pues cada una de las propiedades que se les fueron asignados, tanto de la ventana general como los módulos de elasticidad, las relaciones de Poisson, entre otros, como la parte no lineal, que pueden ser la cohesión, la fricción y demás. En la parte de la derecha pueden ver una animación de un reporte en Word que se genera automáticamente en el programa. Dentro de la opción de resultados podemos exportar estos reportes en Word que nos organizan automáticamente imágenes extraídas del modelo con un pequeño subtítulo indicando la etapa constructiva y el incremento de carga que se realizó. Y bueno, finalmente, entre los reportes que personalmente me resultan más llamativos son los PDFs en 3 dimensiones. Bueno, ¿por qué resultan tan llamativos? Porque finalmente cuando se quiere presentar resultados sobre todo a los clientes finales de una modelación, muchas veces pues resulta engorroso o no se tiene a la mano el programa pues para abrirlo, o que la misma persona que quiera ver los resultados no dispone de un programa. Se puede recurrir a esta alternativa de estos PDFs tridimensionales que, como pueden observar en las imágenes, uno de los reportes que particularmente me resulta más llamativos son estos PDFs en 3 dimensiones. Como pueden observar, estos PDFs son capaces de almacenar los modelos, ya las vistas tridimensionales, y podemos interactuar directamente con ellos, ya sea rotándolos o generando secciones en los mismos que nos permiten incluso ver los elementos interiores, como en el caso del de la izquierda, que tienen los pilotes. En el caso de la derecha es una excavación en un túnel donde podemos también ver las etapas secuenciales de que se han desarrollado a lo largo del programa. Podemos generar vistas transparentes de los mismos, y podemos incluso pues ver los contornos de deformaciones que se generan y la leyenda de valores en la parte izquierda. También podemos ver los elementos del mallado, las líneas que generan las mallas y demás. Podemos también tomar mediciones en los mismos directamente en cualquier lector de PDF. Esto resulta muy llamativo, pues que pues prácticamente cuando no se dispone, o la persona que quiera ver los resultados de una modelación no dispone del programa en sí, pues se puede recurrir al PDF 3D para que tenga una interacción casi que completa de los resultados y dimensiones y demás del modelo para su revisión y pues comentarios adicionales que pueda tener esa persona. Y bueno, ya finalmente les dejo aquí las referencias que pues he usado en este webinar, especialmente las del material técnico de Mías. Como les he dicho, son webinars que están disponibles en nuestra página, son de acceso libre, pues tienen ahí los enlaces, o finalmente pueden digitar en cualquier navegador el nombre del webinar de su interés, y pueden acceder al mismo y pues indagar un poco más sobre a fondo de los modelos que les he presentado. Agradecerles a ustedes pues nuevamente el espacio, su atención, el tiempo que dedicaron a este webinar. Espero que lo que les he expuesto les haya sido de utilidad. Igual saben que pueden contar en la parte de soporte técnico con Mías, ya sea mediante la plataforma de soporte a los que ellos son usuarios,
Y a las nuevas personas pues pueden escribirnos a través de nuestros correos electrónicos o directamente en la página encontrarán los medios de contacto. Muchas gracias y finalmente pues daremos paso a la parte de preguntas, entonces déjenme revisarlas y las vamos organizando y las iremos dando respuesta. Nuevamente buenas tardes a todos. Déjenme por aquí, estoy revisando las preguntas. Estoy, vamos a, bueno, son varias. Procuraré darle respuesta a todas, como pues mencioné al inicio de la presentación, las que no alcancé responderemos vía correo electrónico. Entonces, déjenme revisarlo. Empezaremos por pues de las primeras que se generaron. La primera dice, bueno, la presentación, los archivos de ejemplo nos podían llegar por email. Sí, algunos de los archivos, incluso la presentación, se puede enviar a los correos de cada uno de ustedes, de los que fueron inscritos en este webinar. Vamos a ver la segunda. Un análisis de consolidación en 2D de un terraplén con cimentaciones profundas versus un análisis 3D difiere en gran porcentaje. Creo que aquí está muy en función de tu modelo de análisis y finalmente en 2 dimensiones siempre consideramos pues las secciones más críticas. En 3 dimensiones ya tenemos un panorama más general de todo, incluso infiere mucho el tema de las variaciones topográficas, también en estructuras adyacentes que probablemente en un 2D no se puedan considerar. Entonces, digamos que si vamos a comparar directamente un análisis 2D con uno 3D y influyen esos elementos, pues sí tendremos variaciones significativas uno del otro. Pues, ¿cómo se modelan las fronteras del suelo? Bueno, entiendo que cuando están mencionando el tema de fronteras del suelo se están refiriendo a restricciones laterales o condiciones de frontera que se generan en el programa. Entonces, pues como lo vieron ahí, va para cualquier tipo de modelo, ya sea análisis de estabilidad, dinámico, consolidación y demás. En los menús que se encuentran en el programa se disponen de herramientas como los elementos de contornos automáticos que básicamente restringen las deformaciones y los grados de libertad que se pueden generar en los contornos del modelo a la hora del análisis. En el caso de análisis se observa. Bueno, la siguiente. Al importar el modelo estructural de MIAS-GEN a GTS-NX, se debe importar los elementos estructurales, pilotes, cajones, etcétera, o solo la estructura hacia arriba. Realmente, la importación del programa estructural de MIAS, ya sea el GEN o el Civil, el GTS, se hace mediante un formato de archivo .mxt, que no es más que un texto con toda la información de los nodos, ya sea en ubicaciones y demás. Esos nodos incluyen pues tanto los elementos sólidos o elementos estructurales que se manejan en el programa estructural, ya sean vigas y demás. Los programas estructurales también se pueden considerar y se pueden representar elementos sólidos, y cuando uno exporta la información del programa estructural en ese formato de texto, él arrastra básicamente todo, desde los elementos estructurales en una dimensión y los elementos sólidos que estén allí, incluso hasta los resortes que se usaron para la modelación del suelo. Simplemente que a la hora de importarlo en el programa de GTS de Geotecnia, algunos de esos elementos pues ya no serán de utilidad en el caso de los resortes. Esos resortes pues es como una de lo que vamos a considerar en nuestro análisis directo. Entonces esos resortes fácilmente los podemos eliminar y es ya los que entraríamos a definir a más detalle. En el caso de análisis se observa que se generan desplazamientos hasta 1.15, se realizó modificación al sistema de cimentación para disminuir dichos desplazamientos. Bueno, digamos que el análisis que se mostró ahí, como todos los análisis en geotecnia, parten pues de esas primeras iteraciones y seguramente
resultados de esos desplazamientos que pues, en ninguna medida resultan admisibles. Se hicieron respectivos cambios, ya sea en sección del pilote o mejoramientos del terreno o demás, para llegar a, pues, a un asiento admisible. Pero seguramente sí se hicieron, sino que pues, el modelo que yo les mostré ahí es como la primera orden de magnitud, el primer modelo que se hace como para empezar a buscar la solución más adecuada. Eh, ¿Se pueden modelar pilotes de diferente sección transversal? Sí, efectivamente, como les mostré a lo largo de la presentación, podemos modelar pilotes ya sea en una dimensión o en un elemento 3D o un sólido. Digamos que en una dimensión de la bibliograma podemos seleccionar cualquier tipo de sección que está ahí predefinida, ¿sí? Para ya sea en función de sus dimensiones, de ancho, espesores y demás, ya sea un elemento sólido, hueco, en I o en H, o compuesto de concreto y acero. Se puede, el programa calcula esas áreas y momentos de inercia y a partir de eso las rigideces normales y a flexión que utiliza para el cálculo del elemento finito. Entonces sí se puede considerar varias secciones, incluso en las que ya están predefinidas para los elementos 1D, o si se modela como un sólido, pues básicamente crear esa sección tridimensional de ese elemento. Sí, los links de los webinar y papers también pues por el correo se los vamos a hacer llegar a cada uno. Igual como les mencionaba, pues fácilmente pueden digitar el nombre y asociarle la palabra Midas y podrán estarán redireccionados directamente al lugar del webinar. Y como les mencionaba también, la próxima semana se va a desarrollar un webinar de interacción sobre estructura en el que sí se va a abordar con mayor detalle el tema de la interacción. Incluso se va a considerar el programa estructural GEN y el programa para puentes de Civil. ¿Cómo modelar un grupo de pilotes que tienen longitud libre y el dado no está apoyado sobre el terreno para modelos 1D y elementos tridimensionales? Bueno, pues digamos que la modelación de pilotes libres, que hay que destacar en este caso, que hay que considerar, es el tema pues, de la interfaz. Pues la interfaz no debería ir hasta la parte de la conexión del dado y el pilote, porque pues en esa zona no habría un terreno que esté directamente generando esa interacción. Entonces las interfaces tendrían que ir ya solo hasta el nivel del suelo. ¿Alguna recomendación adicional? Creería que no, ninguna. Realmente pues, se puede generar ese tipo de situaciones, tanto el elemento sólido como el elemento de una dimensión. Lo importante pues, es ese tema de las interfaces que pues, solo se consideran realmente en donde exista una interacción entre el suelo y la estructura. ¿Cómo convertir un archivo de entrada a la versión de versiones pasadas? Realmente no es posible. Para versiones anteriores a la actual, que es la 2024, no es posible, o sea, bueno, perdón, es posible con el programa 2024 abrir una versión de versiones anteriores. O sea, en el programa actual, con la versión actual de 2024, podemos abrir archivos ya sean de versiones 2016, 2017 o 2018. Lo que no podemos hacer es con versiones pasadas, como 2016, abrir archivos con versiones superiores. O sea, no podríamos abrir con un programa en versión 2017, un archivo que fue creado con la versión 2024. Eso no es posible. ¿Por qué debemos realizar un cálculo analítico para generar las interfaces de fuste y punta de pilote? No, digamos que lo que mencionaba ahí es un tipo de recomendación. Obviamente, de entrada, cualquier tipo de dato para modelar las interfaces tiene que ser tomado de una prueba de carga. Pues digamos que en algunas, por no decir la mayoría de casos, no se dispone de pruebas de carga en pilotes o no se realizan de manera habitual. Entonces, como una recomendación que se podría dar pues para no tomar un valor aleatorio de cualquier rigidez o carga última sobre ese pilote, pues es más adecuado tomarlas de los cálculos analíticos. Obviamente, pues considerando eso, pues dentro de un lado o cierto margen de seguridad en cuanto al diseño de la obra.
Pero pues no, la recomendación inicial es tomar pruebas de carga directamente. Pero pues el análisis analítico pues puede ofrecer un primer acercamiento. Y pues ya está muy influenciado pues el criterio de cada diseñador. En los modelos 3D es posible ingresar los registros sísmicos en las tres direcciones. Sí. Digamos que si se dispone de esa información, es posible crear diferentes eh, cargas dinámicas con registros de aceleración, ya sea en las direcciones X, Y y Z. Es ingresar, incluso en algunos casos se toma el mismo registro de aceleración y lo que se hace es como darle un porcentaje a cada dirección de acción del sismo. Digamos como que del 100% del registro sísmico, un valor actúa en la dirección X y otro valor de porcentaje en la dirección Y. Pues eso también ya está sujeto al criterio pues, de la persona que está diseñando. Es posible correr el análisis no lineal estático en base a los resultados obtenidos del análisis SRM. Los análisis directos que mencionaron, ¿es posible correr el análisis no lineal estático en base a los resultados obtenidos del análisis SRM? Bueno, es posible considerar el análisis SRM, perdón, reducción de la resistencia, como un análisis directo. Lo que entiendo es que quisiera realizar un análisis no lineal con los resultados obtenidos de ese SRM. Y sí, es posible. Digamos que cuando hacemos un análisis de cualquier tipo, directo o por etapas constructivas, los resultados finales, los resultados sobre los nodos, ya sean de desplazamientos, de flujo y demás, se pueden exportar como valores en tablas sobre los nodos y asimismo se pueden importar nuevamente como unas condiciones de frontera iniciales para nuestro nuevo análisis. Es decir, o sea, podemos tomar resultados de cualquier modelo de análisis y usarlos como valores o condiciones de frontera para un análisis en particular. Eso es posible. Creo que no sé si me pasa alguna. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Esta creo que en Metrolínea 1 usamos pilotes prefabricados de 1 metro de diámetro y 14 centímetros de espesor, huecos. Y el hincado es estático. ¿Cómo modelar la presión estática en mías? Bueno, básicamente es asignarle, ¿sí? sobre nuestro elemento, ya sea el pilote, sea sólido o considerado como en una dimensión bajo una sección de las que ya está predefinida en el programa y asignar una carga. O incluso, si se tienen los valores de pruebas de carga y se conoce un desplazamiento, también se pueden ingresar desplazamientos, se pueden preestablecer desplazamientos. Y cómo modelar el grupo con una separación de 3x4 y longitud 2 veces el diámetro entre bordes. Lo mismo es básicamente, pues obviamente esto sería más en dimensiones, como lo mencioné. Es considerar ya sea si quiero modelar mis pilotes como elementos sólidos o elementos de una dimensión. Es básicamente generar esa distribución en el programa, esa distribución espacial en el programa. Directamente en el programa puedes diseñar esas líneas y elementos sólidos o como creo que sí, lo mencioné, se puede importar, o sea, si se te puede importar en formato CAD esa distribución sólida o de líneas en 3 dimensiones, se puede importar directamente al programa, pues te genera mayor facilidad y no tener que dibujarlos directamente allí. Creo que pues ya con esta termino, porque pues ya no me da más el tiempo. Espero no haber dejado ninguna, lo que les digo, pues los que les mencioné, las que no logré resolver, las responderemos por correo. Bueno, voy a leer la última. Realicé un modelo de una excavación con pilotes anclados en 3D, donde al momento de sacar los datos contrario, por lo cual me ha tocado cambiar el signo de los elementos para poder analizarlo. Aquí se ve su dirección, la dirección de los nodos. Realmente la dirección de los resultados no se debe a los nodos propiamente, sino a cada elemento. Un elemento 1D se divide en una serie particular de elementos más pequeños. ¿Sí? Un pilote como una línea de un elemento viga o beam se divide en elementos mucho más pequeños.
y esos elementos mucho más pequeños tienen un eje de coordenadas propio, ¿sí? O sea, tienen un X, un Y y un Z propio. Entonces, muchas de las veces están orientados por defecto, por eso puede ser que los signos te cambien o sean en la dirección contraria a la que uno esperaría. ¿Sí? Eso puede estar ahí. Entonces es como mirar el tema de esa dirección local de los ejes de cada elemento y girarlos, el programa permite girarlos, pues para que se ajusten un poco mejor a la dirección esperada. Y bueno, creo que con esto termino mi intervención. A todos ustedes nuevamente, muchas gracias, agradecerles por el espacio y demás. Recuerden que pueden disponer de este material que les he mostrado en la plataforma de Mías. A los que son usuarios, recordarles que pueden acceder a nuestra plataforma, a nuestros videos de entrenamiento. Tenemos más de 13 cursos de entrenamiento de estabilidad, taludes, excavaciones y demás. A los que no son usuarios, pues los invito a descargar la versión de prueba también. Pueden allí interactuar un poco con el programa y si ya pues les interesa pueden contactar directamente en nuestra parte comercial. Recuerden que la otra semana habrá un webinar de interacción sobre estructura que sé que va a resultar muy provechoso para ustedes. Entonces, muchas gracias y feliz noche.